Hay alguna cuestión que yo venía pensando y que es un motivo de preocupación personal y de pronto también es compartida por muchos para ver cuál podría ser el abordaje posible a la necesidad de instalar esto que el ministro planteaba muy claramente, que es todavía no hay un consenso con respecto a la necesidad de implementar una política industrial en Uruguay. Y no hay consenso. No hay consenso. Todo lo que Roberto señalaba se ha hecho, y se ha hecho desde un grupo de actores que involucran personas en el gobierno, personas en la academia, los sindicatos, ni que hablar, y en las cámaras empresariales, pero sin embargo está todavía pendiente esa mirada sobre cómo complementamos lo que hemos hecho en los últimos 10 años con una estrategia industrial de otro tipo. De otro tipo en el sentido de la visión, en el sentido del consenso, en el sentido de especificar todavía más algunas herramientas que han sido instaladas pero que todavía no son. Ahora, lo que tenemos claro es que en los temas de infraestructura, en los temas de educación, en los temas de la agenda industrial y en otros, las herramientas son muy distintas. Entonces, cuando Roberto o yo hablamos de política industrial, estamos haciendo referencia a un tipo de herramientas, a un bien concreto de instrumentos específicos que no son destinados a afectar a la industria a nivel general, estilo promoción de la competitividad, que son destinados a apuntalar algunos sectores que consideramos que son estratégicos para que el país logre una mejor inserción internacional de forma competitiva, con más generación de valor agregado, con mejor empleo y mejores remuneraciones. Esa es la definición de política industrial. Entonces, ahí ya entramos en que sí, el Uruguay productivo, bien, pero el Uruguay productivo es entonces, como mencionaba el ministro, empresas públicas, Banco Nacional de Desarrollo, políticas específicas desde el punto de vista, por ejemplo, del otorgamiento de subsidios a algunas industrias sí y a otras no, planes de capacitación en coordinación con empresarios y trabajadores para algunas áreas estratégicas, definición de instrumentos de inserción internacional que promuevan la integración latinoamericana versus la firma de Tratado de Libre Comercio. Bueno, entonces ahí estamos hablando en serio. Y estamos diciendo que no hay un Uruguay productivo que es igual para todos, no hay una infraestructura que es genérica, porque las decisiones de infraestructura que tomemos van a afectar intereses económicos y políticos en particular, y tampoco estamos hablando de educar ingenieros en general. Estamos diciendo que habría que capacitar, y en cierta medida hemos hecho 2 colaboraciones, y Alejandro está acá presente en la Facultad de Ingeniería, para promover la formación de ingeniería mecánica y la formación de ingeniería en minería. ¿Por qué? Porque son 2 sectores fundamentales en la lógica del país. Se ha visto que el proceso de crisis económico-financiera internacional, hay algunos datos que indican que disminuyó la producción mundial en más del 10%, o sea que fue la segunda recesión de la economía capitalista, en esto que habla el ministro de los ciclos, en su historia reciente. La primera fue luego del crack del 29, esta fue la segunda. Han tratado de volver a sus fueros y a su base productiva, tratando de ver cómo solucionan un desmadre que tiene origen financiero, por supuesto. La economía financiera representa 3 veces el tamaño de la economía productiva a nivel global, pero que no se sale si no se enfoca en la producción de bienes y servicios, o sea, en los temas tangibles de producción. Esa vuelta a la industria implica que los gobiernos han coordinado estrategias a través de consensos políticos con los diferentes actores, esto es, a través de institucionalidad público-privada, y han generado fondos de financiamiento de diferente tipo para apuntalar a algunas industrias que son las que se cree que se pueden insertar de mejor forma en las cadenas globales de valor. A pesar de que cambia el paradigma taylorista-fordista a un paradigma de otro tipo, con diferentes eslabones produciendo en diferentes países, la lógica de acumulación del sistema y la distribución de la renta depende de forma crucial en el eslabón que los países logran instalar con la restricción externa dada. Muchas maravillas no se pueden hacer. Las cadenas globales de valor, en algunas estimaciones, implican más del, por ejemplo, el 60% del comercio total de insumos intermedios en el mundo, y más del 75% del consumo de servicios. Eso. Atesorar o cuidar los logros que se han obtenido en esos ámbitos, pero también darse cuenta de que tenemos por delante un desafío que es mucho más complejo y que va a requerir de intervenciones mucho más focalizadas, que además son más difíciles de diseñar y de implementar. Menciono entonces, hay por lo menos 10 complejos productivos que tienen que tener políticas y planes nacionales de desarrollo bien definidos. ¿Sí? Van desde el forestal madera, seguramente el de hidrocarburos, probablemente el de minería, el de la celulosa sin duda, servicios globales de exportación, turismo, complejo de la salud y biotecnología,
y tantos otros. Hay un total de 10 complejos productivos que en la lógica de lo que mencionamos y con las restricciones externas, Uruguay tiene que decidir qué es lo que va a hacer. No quiero decir que tenga que implementar necesariamente políticas para que esos sectores desarrollen, pero sí tenemos que saber para los próximos 20 años qué es lo que vamos a hacer como país y qué rol van a jugar esos sectores en el desarrollo nacional. Eso ya es una definición. Elegimos a 10 sectores y decimos con estos 10 sectores tenemos que identificar cuáles son las acciones de política industrial selectiva que tenemos que implementar. Lo segundo es el rol de las empresas públicas, simplemente lo menciono, que van también mucho más allá que el tema de los negocios y el tema de cómo nos insertamos y el tema de la soberanía tecnológica y la generación de empleo. En realidad la empresa pública como matriz de identidad de la izquierda hace a un modelo de lo público. Nosotros sabemos que esa es la lógica con la cual queremos afrontar los desafíos que se vienen, que no necesariamente es la lógica únicamente, entre comillas, de institucionalidad público-privada. No, es la empresa pública como líder de ese proceso. Siempre en economía nosotros, cuando analizamos la economía ortodoxa, decimos, en realidad definimos desde el individuo los resultados globales, ¿no? Pensamos que el individuo, con muchos supuestos de por medio, es un ser racional, que se comporta de cierta manera, y después lo público lo que hacemos es llenarlo como un casillero vacío. ¿Sí? La agregación de los intereses individuales es lo que determina lo público. Bueno, el modelo de lo público y el modelo de las empresas públicas va a contracorriente de eso. Se define primero cuál es el interés colectivo, a través de algunos actores que son colectivos y son públicos. Y eso está primero que la satisfacción pura y exclusivamente de los derechos individuales. El tercer tema que mencionaba es los acuerdos comerciales. Uruguay está debatiendo hoy, ustedes lo saben, un TLC con la Unión Europea. Se sigue insistiendo en la agenda de firma de TLC con Estados Unidos, desde parte de los sectores políticos. Se va a insistir con la agenda de ver el Pacífico a través de los países del Pacífico. Vamos a seguir trabajando con eso, en esa lógica. Entonces, de nuevo, tomémonos el tiempo de analizar cuáles son las implicancias de la firma de cada uno de esos tratados, no únicamente desde un punto de vista ideológico, en el cual nosotros estamos convencidos, sino desde el punto de vista de cómo afectan los intereses a nivel de este juego de empresas multinacionales y qué es lo que nos van a venir a pedir a cambio. Por ejemplo, en telecomunicaciones, que aprovecho también como hizo Roberto, que le tengo acá a Nicolás. Para ingresar más carne sin hueso, ¿qué nos van a pedir? Desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Ese análisis lo tenemos que dar, y lo tenemos que dar como izquierda. Apertura es diferente a liberalización.